ahora a cambiar de tema. Como sabemos, o les contamos que el 25 de noviembre, es decir, el sábado, yo creo que a partir de las 2 de la tarde va a ser la nueva edición de la marcha multitudinaria de Ni Una Menos. Es la nueva marcha Ni Una Menos contra las agresiones que vienen sufriendo miles de mujeres en nuestro país. Y justamente acá estoy con una invitada especial. Ella es Cecilia Flores, presidenta de CEO Woman Perú. ¿Cómo está, Cecilia? Encantada. Gracias Muchas por estar gracias. aquí en los estudios de Noticias en Digital. Para mí un placer recibirte. Un placer recibirte porque se trata de ti, una persona que conoce mucho sobre el tema, pero realmente el tema es delicado. Y yo quería compartir alguna estadística con el televidente que nos está acompañando esta noche. Según la última encuesta realizada por Ipsos Perú, el 51% de las personas entrevistadas, de los peruanos entrevistados, cree que el Perú es un país sumamente poco seguro para la mujer. Hoy también la presidenta de la Comisión de Justicia del Poder Judicial ha dicho que en el propio Poder Judicial están cada vez más sorprendidos de la alta tasa de criminalidad por este tema. Y obviamente que están colapsando porque no pueden atender los 17.000 casos de personas que llaman buscando protección al mes al Poder Judicial. Entonces la situación es bastante delicada. Porque a pesar de las campañas, Cecilia, de contra la violencia hacia la mujer, la violencia está en aumento en vez de disminuir? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la raíz del problema? Porque creo que a pesar de que hay mayor control social, a pesar que el colectivo de mujeres está articulándose de una manera sistemática y continua, llamando y haciendo ver de que esto no debe continuar, todavía considero de que no ha entrado en nuestro inconsciente como sociedad de que esto es algo que tenemos que reprimir. No vamos a la raíz del problema, nos quedamos en la situación que generó, ¿no? Si fue una afectada, qué condiciones se fue afectada, quién la afectó. En la parte anecdótica. Así es. No vamos a lo profundo. Exactamente, no vamos a la raíz del problema que tiene otras lecturas. Y ahora vamos a hablar de la raíz del problema y la frase que ha elegido esta nueva edición de Ni Una Menos, que como decíamos va a ser el sábado 25 de noviembre, aparentemente a las 2 de la tarde, es "las cosas no han cambiado". Esa es la frase que han elegido. ¿Qué no cambia, Cecilia? ¿Qué modelo estructuralmente hablando no cambia o que debería cambiar y no sucede? Cuando no vemos cambios en los resultados, cuando vemos que estas tasas no solamente se mantienen, sino que en muchos casos hasta se incrementan. Se están incrementando. Definitivo. Entonces lo que está pasando es que, claro, al no haber una interiorización del problema, no se considera que existe el problema muy en el fondo y se sigue actuando igual. Entonces, la respuesta natural que uno ve es indiferencia, ¿no? Subestimación, ¿no? Incluso hasta, yo no lo pondría en términos tan duros, pero hasta la burla, ¿no? Porque cuando uno ve en las redes y cuando esto se viraliza un problema, muchos de los ataques son contra las mujeres que han sido afectadas. Y uno dice, pero por el amor de Dios, ¿no? Hay una mujer que ha sido afectada, pero se está buscando la razón. Si tú te lo has buscado, si tú has generado esta situación, entonces, no, es una sociedad que creo que no nos estamos encontrando con las raíces del problema y mientras no lo hagamos, mientras no vayamos a la educación. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por miedo? Porque lamentablemente, ¿por desidia? Porque tenemos una sociedad falta de marcadamente estereotipada, tenemos una sociedad que busca estigmatizar naturalmente y la mujer, al hacerle identificar como un sujeto vulnerable, entonces también se le considera como un sujeto menor de derecho, ¿no? Entonces, probablemente la mujer con alguna formación que trabaja hace más valer su posición, pero son la mínima expresión respecto a la gran mayoría de las mujeres, sobre todo si uno ya lo piensa en el ámbito rural, si lo piensa en las mujeres que dependen exclusivamente de su casa. ¿Hay un perfil de mujer que sea la más vulnerada en nuestro país? Bueno, evidentemente, dada la complejidad que tenemos en el Perú, tenemos una población indígena importante y definitivamente la mujer indígena es altamente vulnerable, porque no solo el patrón cultural, histórico, étnico, le atribuye una condición menor que la de un hombre. Entre los más de 50 pueblos indígenas que tenemos en Perú, lamentablemente no hay en ninguno de los casos hay matriarcado, me parece. O sea, casi en todos se perfila la mujer tiene labor de subsistencia, una labor subsidiaria, incluso no puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay una condición de inferioridad en determinados colectivos. Esta es la zona rural que me estás contando. Que es la zona rural. ¿Y cómo es en la costa? ¿Cómo funciona aquí?
Claro, hay también... Porque los casos que estamos conociendo por televisión o los que llegamos a ver son más o menos, ¿no?, en la costa de nuestro país. Definitivamente. Y a veces no tiene mucha relación con el hecho que una persona sea formada o no formada. Puede tener formación, pero incluso es violentada. Por eso, nuevamente, busquemos las raíces. Violentada porque el sistema está creado... Porque te permite violentar, porque probablemente tu familia has visto patrones de violencia, porque en tu entorno justifican las actitudes de un violador o de una persona que tiende a hacer este daño. Entonces, no lo tiendo a justificar, trato de comprender. A mí me resulta difícil, yo no lo permitiría. ¿Qué te resulta difícil? Comprender que la situación se pueda dar a esa magnitud, que la sociedad sea tan permeable con estas situaciones en donde alguien da un grito de ayuda y no es escuchada. Cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de la sociedad civil, también de los operadores de justicia. Definitivo, es en general, ¿no? El sistema en general. Está armado de esa manera. Yo aprecio los esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial ha creado una Dirección Nacional de Género y Justicia, ¿no? Y están tratando de trabajar en capacitación con los jueces, están tratando de sensibilizar, pero es que tienes que trazarlo desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, eso es Poder Judicial. La policía también están haciendo su esfuerzo, hay una serie de capacitaciones, pero igual... Ahora, ¿están haciendo su esfuerzo de manera separada o están haciéndolo de manera articulada? O sea, por ejemplo, el Poder Judicial actuando, ¿no?, en concordancia con el Ministerio Público, en concordancia con la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, con el Ministerio de la Mujer. ¿Se están actuando de esa manera articulada o no? A ver, existen planes nacionales, ¿no? O sea, que políticas... estrategias, ¿no?, nacionales. Y evidentemente debería, el tema de violencia tiene un enfoque ya transversal, es decir, sí, distintos sectores públicos lo ven como una prioridad, pero en la práctica uno ve esfuerzos aislados. Uno ve que algunos esfuerzan más que otros. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, con el asunto de la currícula escolar, independientemente, yo no quiero entrar en un tema tan polémico, pero siento que lo que se pretendía era precisamente tratar esto, ¿no?, el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Pero se llevó a otros extremos que ha hecho de que finalmente esto no entre con tanta aceptación social. Entonces, se pierden oportunidades. ¿Hablas porque se proponía hacer un enfoque en el cambio de la educación con un enfoque de género? Así es, yo entendía y por lo ¿Y dónde que se trabó la situación? O esa propuesta, que es interesante. Porque creo de que la preocupación de muchos padres, vamos, todo padre y su preocupación es absolutamente legítima, ¿no? Yo no soy un técnico en la materia, ni tampoco puedo analizar los casos, soy abogado y más a un corporativo, entonces digamos que no podría entrar en detalle a saber cuál era la razón puntual. He escuchado muchas cosas, como creo que todo el mundo. Pero de todo lo que has escuchado, ¿qué es lo que más te sorprendió? Digamos que socavó el intento de un cambio, siempre creí que iba un asunto de igualdad entre hombres y mujeres, pero lo llevaron a que iban a manejar el asunto de las preferencias sexuales entre los niños. La verdad que nunca entendí cómo llegó hasta ese punto, cuando creo que el objetivo básico era ese, ¿no? Hombres y mujeres somos iguales, y es que así nos debemos de ver. Tenemos diferencias. Claro, iguales en nuestros derechos. Pero igualdad ante la ley, ¿no?, y en la ley. Y creo que ese es el gran objetivo que deberíamos tener como país. Ahora, la presidenta del Consejo de Ministros, por ejemplo, el día de hoy, y esto para que veamos que todas las personas, como tú dices, estamos expuestas y somos vulnerables, ¿no?, a sufrir algún tipo de agresión. Hoy la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha dicho que, y justamente lo hace a 2 días de la convocatoria del día sábado 25 de la marcha de Ni Una Menos, que ella también ha sufrido experiencias de acoso en sus trabajos, y ha tenido tantos trabajos, ¿no?, en el círculo donde se maneja. Y dijo que levantar la voz es sumamente complicado porque a ella le ha pasado. ¿Por qué es tan complicado levantar la voz en nuestro país? ¿Y es privativo del Perú o es complicado en el mundo entero levantar la voz para una mujer? A ver, en el mundo de la empresa, yo trabajo desde muy joven, ¿no?, y tuve responsabilidades también en empresas muy joven. Y tengo que reconocer que en esos espacios decisorios uno pues queda sola, ¿no? Era en esa época, yo creo que ahora mucho más se puede ver, pero muchas más mujeres que detentan ciertas responsabilidades empresariales, puedes ver lo más común, pero en mi época, hace 25 o un poco más de años atrás, pues éramos pocas las que de alguna manera estábamos, ¿no?, espacios decisorios, por supuesto, entre hombres. Claro, ¿no? Serían 25 hombres por una mujer. En efecto, entonces tú digo, porque lo he escuchado esas estadísticas. Era normal, ¿no? Entonces, claro, los hombres pues tienen códigos de conducta, mensajes y claro, uno trata de seguirlo, pero evidentemente hay situaciones en las cuales a veces uno siente que
¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué no se me ha considerado a mí en lugar de a otro? Una cosa que es un ejemplo muy puntual, algo que es muy usual y aún ahora se ve. Si una mujer opina algo, ¿no? Por más lúcido que sea, en un espacio de debate, pasas desapercibida. Pero lo dice un hombre lo mismo que tú y le van a dar la razón. Esas son cosas que son absolutamente inconscientes. Te descalifican desde la palabra, a través de ignorar lo que estás diciendo. Y te puedo decir que eso ha pasado tantas veces. Y yo no estoy segura que quien me escucha lo ha vivido, sí. Y muchísimas mujeres lo viven a diario, ¿no? Vas, reclamas, pides algo, que estás en tu justo derecho, viene una persona, un hombre lo pide de la misma manera y probablemente le van a hacer más caso. Por poner un ejemplo minúsculo, ¿no? No, pero de lo minúsculo está hecho la vida, de lo cotidiano. Así es. Entonces, yo sí creo de que a veces es difícil, porque claro, podrás decir una vez, ¿y qué vas a advertir? Oye, hazme caso, yo lo dije, bueno, probablemente lo dirás una vez, pero es que ya es y no es ridículo, porque es un sabotaje desde la sociedad hasta de tus ideas. Y es un sabotaje desde la familia también. ¿No? Hoy el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha inaugurado un centro de emergencia mujer en Los Olivos. ¿Cómo funciona esto del centro de emergencia mujer? Porque hay 41 centros en nuestro país. Bueno, yo creo que es una importante iniciativa que viene desde el Ministerio de la Mujer, me parece. El Ministerio de la Mujer tiene una serie de direcciones, una de ellas y con mucha presencia y activismo es la de violencia de género. Y tengo entendido que estos espacios lo que buscan es darle la confianza a las personas que puedan estar afectadas para poder manifestar su posición, denunciar y tener la ayuda psicológica y el respaldo necesario, porque esto no termina solo con una denuncia, ¿no? Hay toda una situación que involucra incluso a la familia y que debe ser de atención del Estado. Entonces, claro, quizá la denuncia es el primer paso, de ahí viene todo un camino por recorrer. Claro, porque muchas de estas denuncias pues no terminan con que el agresor vaya a ir a un centro penitenciario. No, probablemente ha sido una lesión menor, porque decimos una lesión menor, pero tienes al agresor en tu casa y tienes que volver a la casa en una situación complicada. Claro, ¿cómo manejas eso? Yo te comento, hace unos años estoy viviendo fuera en un país europeo y yo recuerdo que en España, ¿no? ¿Sí? Y me acuerdo que España trabajó muchos años contra la violencia de género. Era uno de los países que tenía las tasas más altas de violencia de género hace 10 años atrás. Entonces, como hace 4 años que estuve allí, estaba unos años fuera, y salió la alarma que estábamos en el mes de abril, y habían habido 14 afectadas, por feminicidio, ¿no? Muertas por 14 mujeres, en lo que eran en 4 meses, 14 mujeres. Bueno, acá tenemos 10 feminicidios por mes. Día, por mes. Imagínate, llega 14 por 4 meses, acá 10 feminicidios por mes. Pues fue tal nivel de alarma que fue primera plana de los principales diarios. Al día siguiente, recuerdo, el ministro del Interior con el ministro de Justicia y la ministra, pues no sé, creo que de Salud, o de Educación, se reunieron y dijeron, nosotros vamos a reunirnos, vamos a hacer un espacio de concertación a efectos de definir qué se va a hacer. Al día siguiente anunciaron de que iban a invertir en la currícula en preescolar, ¿no? El concepto de respeto, sana convivencia y igualdad. Medida adoptada inmediatamente a nivel preescolar con niños en preescolar, entre otras probablemente, porque... Sí, quizá esta fue la que más te resonó, la que más te llamó la atención. Pero me llamó muchísimo la atención que directamente lo pensaran, vamos con los niños porque hay que formar a los niños de que estas cosas no vuelvan a pasar. Entonces, sí, yo creo de que los esfuerzos hay que hacerlos de todo sentido, la educación es fundamental, tenemos que crear una cultura por la paz, una cultura de la tolerancia, una cultura de la igualdad. Vamos a ir a una pausa y para muchos están las penas severas, de eso vamos a hablar, y para otros está esta educación con enfoque de género que sería la solución, para otros las penas severas. Bueno, vamos a ver cuál es su opinión después del corte. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Y seguimos, amigos, con la entrevista. Estamos con Cecilia Flores, presidenta de CEO Woman Perú. Cecilia, gracias por acompañarnos el día de hoy, y el 25, el día sábado, a partir aparentemente de las 2 de la tarde, es la nueva marcha, ¿no? La convocatoria multitudinaria que se hace, creo que en el campo de Marte, no sé, vamos a precisar los detalles, de la marcha Ni Una Menos. Es la nueva edición de Ni Una Menos y bueno, esperemos que haya mucha más gente compartiendo ese día con todas las mujeres que estamos de alguna manera luchando contra esta agresión sistemática y permanente contra las mujeres en nuestro país. ¿Cuáles son las causas más recurrentes para la justificación de la violencia en el Perú? ¿Cuáles crees tú? Bueno, yo creo que una cultura estereotipada que afecta la imagen de la mujer, ¿no? Hay una
visión paternalista, en donde se cree que los hombres se tienen más derechos que las mujeres, un ejercicio de dominación y de poder, ¿no?, que lleva que incluso la mujer que quiera pues ser mucho más autónoma, tomar las propias decisiones, pues se impide en una sociedad permisiva, se le impide que lo haga con absoluta libertad, ¿no? No me imagino otras razones por las cuales puedan justificar algo así, pero yo invocaría la participación en una marcha como esta, porque independientemente de lo que puede significar el estar, y es muy, nosotros como colectivo participamos también la primera vez, y fue sumamente interesante ver familias completas, ¿no? ¿Qué ha cambiado Hombres y desde la mujeres. primera marcha multitudinaria, que fue hace no mucho, hasta el día de hoy? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo ¿Por qué creo- vale la pena, la persona, el ciudadano de a pie que nos está viendo, por qué valdría la pena salir desde mi casa, la comodidad de mi hogar, si de repente a mí no me han violentado nunca? ¿Por qué vale la pena hacerlo? Porque hay que llamar la atención, de alguna manera hay que hacer sentir que esto no está bien, y uno tiene que asumir un compromiso colectivo para que esto genere un cambio, ¿no? Creo que la mejor forma, y las calles, ¿no?, el convocar a distintas personas con distintos puntos de vista, distintos intereses, pero unidos con un mismo propósito. Es Claro, decir, no es suficiente un país reconocernos pacífico. entre pares, entre No, mujeres, no, hay que reconocernos, hay que hacer el esfuerzo, tener ¿no?, presencia. en sociedad. Porque al tener presencia es asumir un compromiso. Sí. Y desde el espacio donde uno esté, ese compromiso puede dar resultados. Entonces, sí creo que es importante. La primera vez fue extraordinario, yo me sentí muy emocionada, y parte del equipo también de Women's CEO que fuimos, estábamos encantadas porque veíamos eso, ¿no? Y tuvimos, me acuerdo, la oportunidad de estar incluso al frente del Poder Judicial, cuando abrieron las puertas del Poder Judicial, y recuerdo que toda la gente reclamaba precisamente no tener esos órganos de justicia que han atendido o que de alguna manera han sido tan permisibles frente a estos flagelos, ¿no? Tanto así que finalmente recuerdo que los magistrados o quienes salieron se retiraron, ¿no? Volvieron a entrar porque evidentemente no tuvieron un cálido recibimiento, muy por el contrario. Entonces, yo sí creo que a partir de entonces se han generado muchas alertas, las mismas instituciones públicas están mucho más atentas, hay una mayor sensibilidad ciudadana. Así es. Y no dudo que esto tiene que cambiar, pero cambiará más cuando asumamos con total convicción y sobre todo sentido que existe un problema y que este problema hay que analizarlo desde su raíz. ¿Qué papel cumple la empresa privada en esto? Hemos hablado del papel del Estado, que falta mucho por hacer en políticas públicas de una manera articulada, porque se hace, ¿no?, como de una manera muy aislada, y por eso finalmente los resultados no son como quisiéramos. El sector privado, yo tengo entendido que están implementando en varias empresas medidas autorregulatorias que promueven políticas de gestión del talento femenino. Es un poco lo que hablábamos. ¿En qué consiste esto? Bueno, este es un tema que a nosotros nos apasiona. Women's CEO Perú es Bueno, comparte tu pasión esta noche. ¿De qué se trata? Ese capítulo peruano de una organización española que promueve la mayor participación de mujeres en la alta dirección de las empresas y de las organizaciones. ¿Una empresa públicas y mejora privadas. porque sea la mujer una directiva? Los estudios lo comprueban. O sea, no ¿Por qué es mejora? ¿Por qué? Porque es una suma de talentos. El talento para nosotros no tiene género, es decir, Sí, una persona es eso. talentosa, es hombre o mujer, el punto es que tenga la misma oportunidad para poderlo demostrar. Entonces, una empresa que puede valorar y dar la oportunidad al talento, sea de quien venga, lo que le va a dar es mayor competitividad, le va a dar mayor asertividad en sus decisiones. Y para llevarlo ya al plano del aporte de la mujer, Sí. la mujer por sus características personales, pues tiende a contribuir a mejorar el clima organizacional, por ejemplo, ¿no? Como somos mucho más atentas a lo que pasa entre las personas, somos más sensibles cuando alguien... Podemos puede como sentir medir el mal. timing emocional de Así del es, colaborador. así es, y probablemente tú vas a ver una baja performance y vas a darte cuenta que hay un problema tal vez familiar y vas a tratar de conversar. Eso es un toque muy femenino, ¿no? Como también es muy femenino... Ahora, hay un riesgo ahí, ¿no? Poner como una cosa muy maternal en un área laboral. No, pero es que quien está en el ámbito laboral sabe muy bien medir los límites, ¿no? El que ¿no? tú tengas una respuesta afectiva, ¿no? O de alguna manera sensible ante una situación no significa que eso va a influir en la toma de tu decisión. Cuando una persona es lo suficientemente profesional y sabe el ámbito de su gestión, sabe marcar las diferencias. Pero las mujeres aportan mucho a las organizaciones y tienen creatividad, tenemos mucho de ese instinto natural que nos lleva a veces a percibir esos mensajes inconscientes que no están dichos en palabras o puestos por escrito, pero que entendemos, ¿no?, que hay tras una actuación específica. Entonces,
Sí, en efecto, ¿no? El aporte del talento y la gestión del talento es fundamental y sí hay que decirlo, las empresas hoy están mucho más receptivas a ver cómo poder implementar y sobre todo cómo poder facilitar que el talento, sea de hombres o mujeres, pueda tener ese espacio suficiente para que se desarrolle a cabalidad. Y así como podemos entender esta situación de la mujer, podríamos entender la situación del hombre, que hoy en día también por este despegue, ¿no? Porque las mujeres estamos avanzando a posiciones, hay un cambio de patrones y de roles, el hombre también puede ver mermada su situación. Entonces, si vamos a ser justos, podríamos ponernos un poquito también en su lugar. ¿Cómo hacer este tránsito de la mejor manera posible para ambos roles? Bueno, la verdad que para mí esto es un tema tan simple que, oye, somos iguales, ¿no? O sea, si tú y yo, o sea, hombre o mujer, ¿no? Vamos a la universidad, nos preparamos, tenemos maestría, ganamos experiencia, tenemos habilidades, ¿por qué no? ¿Por qué te van a dar mejor a ti la oportunidad que a mí? O sea, yo creo que en un mundo en igualdad, y creo que ese es el gran mensaje, ¿no? El concepto de no discriminación importa afirmar la igualdad entre las personas, la igualdad de oportunidades. Y yo te decía esto porque acá hemos conversado con algunas personas especialistas en el tema de salud mental y ellos han destacado siempre, y casi la mayoría ha coincidido en que hoy es muy probable que la violencia virulenta que se vive y la violencia del hombre contra la mujer sea porque siente justamente menoscabado ese poder, ¿no? Porque está viendo que la mujer está avanzando más aceleradamente que en otros tiempos, o por lo menos es mucho más visible, y el hombre de alguna manera quiere recuperar ese poder y lo ejerce de una manera muy mal encaminada a través de la violencia que ejerce. Yo no puedo justificar de ninguna manera. No se manera justifica, pero esa es un poco la comprensión. Dicen, ¿no? Pero a mí, la verdad, lo que yo creo que en nuestro país nos falta ser más tolerantes. Yo creo que no somos una sociedad naturalmente respetuosa del uno y el otro, ¿no? Ahora estamos hablando de violencia de género, pero si lo lleváramos al caso de afrodescendientes, también veríamos que hay estigmas. Si lo lleváramos al caso de poblaciones LGTBI, por ejemplo, también veríamos que hay estigmas. Ya no hablemos del caso de poblaciones es una violencia contra lo que no es igual a mí. Así es. Es una intolerancia. Se busca socialmente mayor. Hasta las ideologías, ¿no? Si yo tengo una posición o tengo otra. Bueno, lo que estamos viendo en el Congreso a nivel político es eso. Es muy penoso en pleno siglo XXI que no podamos tener la tolerancia a las ideas del otro, ¿no? En el Congreso estamos viendo y el argumento es: yo quiero una acusación constitucional contra esta persona porque no me gusta cómo trabaja. Y no sin argumentos sólidos, ¿no? Claro, desde lo legal. Y de alguna manera se puede hasta forzar, por tal de tener tú la razón, forzar interpretaciones que no se dan. Pero en todo caso, creo que es necesario el Perú, un país que tiene tanta riqueza, que tiene tantas posibilidades, que a pesar de sus problemas siempre seguimos creciendo y estamos, yo creo, económicamente mejor y como sociedad. El precio de las materias primas está subiendo estos días. Más fortalecida de muchas formas. Confío de que todas estas situaciones deben superarse a partir de una mejor educación. O sea, ¿tú encuentras que la educación es la herramienta? Yo creo que la educación... ¿Estás a favor de la pena de muerte? No, ¿Como era la propuesta desde el Congreso? No. ¿Desde el fujimorismo? Creo que en estas épocas, en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando estamos hablando de los grandes compromisos mundiales para tener un mundo mucho más respetuoso y en donde los derechos humanos sean una realidad para todos, hablar de eso significa de que hemos perdido como sociedad en los efectos preventivos, ¿no? Yo creo que apelemos a la prevención, apelemos a la raíz de los problemas y trabajemos fuerte en la educación. ¿Te agrada que Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, sea la nueva presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso? Yo creo que es una congresista que tiene muchos años de experiencia, confío, no la conozco personalmente, pero confío que si ha sido elegida, no debe tener las características necesarias para llevarlo a cabo. Y bienvenido, ojalá que podamos compartir varios espacios y estoy segura de que hay un solo objetivo, que es atender la situación de las mujeres. Perfecto, muchísimas gracias Cecilia. Cecilia de CEO o Woman CEO Perú ha estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos entonces el día sábado a partir de las 2 de la tarde en Ni Una Menos. Eso mismo. Invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe en ese día, que es un día fundamental para nuestra sociedad. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a revisar ahora.